noches, Ecuador y América Latina. Bienvenidos al show del fútbol. Mucho de qué hablar. Estamos ya a la espera, a contar 2 días para que todo se calme y que pueda volver el fútbol. Técnicamente, la próxima semana, sobre el final del mes de junio, principios del mes de julio, tendría que haber ya fecha 1 de Liga Pro. Esta noche conversamos con Miguel Rondelli, técnico de Universidad Católica. Muchas cosas para conversar con él. ¿Cómo le va, Carlos Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches. Gran abrazo para todos. Bienvenidos, amigos, seguidores y televidentes, la señal de Gol TV. Lo nuestro es hablar de fútbol y aquí vamos a seguir hablando de fútbol. No es que estemos alejados o seamos insensibles de lo que vive nuestro país, no. Lo sentimos y nos duele, pero el rol que nos compete y toca es estar aquí hablando de fútbol. Ramón Morales. ¿Cómo estás, Arturo? Saludos para ti, para toda Latinoamérica. Al mal tiempo, buena cara, decía mi abuelo, y hoy día conversaremos con un importante invitado que ya estaremos ahondando en muchas respuestas importantes en lo que es la Universidad Católica de Quito. ¿Cómo le va, Paquito? Un abrazo. Bueno, quisiera estar mejor, la verdad. Ojalá que el país se mejore en estos días. Después, Católica tiene un ataque poderoso y lleno de jugadores muy, muy valiosos. Ahora, el sector, o de las cosas que se ha podido criticar en su momento, es el equilibrio. ¿Qué pasó en el tema del local, los puntos perdidos? La zona defensiva va a mejorar. ¿Qué se ha trabajado? Muchas cosas para conversar. Es un equipo que gusta cómo juega, pero que no alcanza todavía ese sitial para ganar la etapa. Todavía no lo alcanza. ¿Cómo le va, Charlie? ¿Cómo le va, Arturo? Un saludo a toda la gente. Y creo que coincidíamos, por lo menos en los últimos 10 años debe ser el mejor plantel que ha tenido Universidad Católica. Hablaba Pancho del ataque, Rondelli también incluyendo algunos juveniles. Y me parece que ha tenido una transición en estos meses el equipo. Primero adaptando a algunos jugadores, haciendo algunas pruebas y termina un bloque muy consolidado que me parece que en esa lista de candidatos para ganar la segunda etapa sin duda va a estar. Bueno, profe Rondelli, sé que ya me escucha. Muy buenas noches. Acá Arturo Magallanes, gracias por esta invitación del show del fútbol de Gol TV para conversar un poquito de esta situación un poco especial. Entiendo que hoy se tuvo que postergar una práctica. Entiendo la genuina preocupación que hay, no solo por el apartado deportivo, sino también por el apartado social. No obstante, y más allá de aquello, profe, para relajar un poco y hablar de fútbol, quisiera preguntarle cuál es la evaluación que usted hace de la primera etapa. Quedar cerquita hace que haya sido una buena etapa o no llegar hace que no lo haya sido. ¿Cuál es la lectura que usted le da, profesor? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, agradecerle por la invitación. A ver, el análisis que yo hago de la primera etapa es más que positivo, no solamente por el resultado, haber quedado segundo a un punto de Barcelona me parece que habla bien del desarrollo del equipo en la etapa. Hemos jugado doble competencia, si bien tenemos un plantel compuesto por muy buenos jugadores, no tenemos un plantel tan amplio como pueden tener otros equipos, con 2 jugadores por puesto o 3 jugadores por puesto. Entonces el jugar doble competencia hace que sea difícil, que sea dificultoso mantener una regularidad. Entonces creo que por ese lado es muy positivo, y sobre todo el hecho de que se hayan afianzado algunos jóvenes y que se hayan amalgamado bien aquellas incorporaciones nuevas que hemos tenido. El plantel sufrió muchas bajas con respecto al proceso anterior que venía con el profe Escobar, y bajas importantes. Entonces sé que al principio del campeonato se dudaba de si los reemplazantes iban a estar a la altura, y creo que demostraron que sí, y estamos con muchas ganas de arrancar la segunda etapa para ver si por fin podemos dar ese salto y conquistar la etapa para poder jugar una final. Sobre esa base que usted te cita, profe, pensar en los otros nombres que fueron apareciendo, que probablemente para su cuerpo técnico y usted estaban más claros que para la comunidad deportiva. Pero, por ejemplo, para hablar de plantel, quizás en la fecha 1, ante la fecha 1, en la exposición del primer partido de Católica, los Clavijo, los jugadores que fueron apareciendo, no estaban tan metidos en la psiquis de la gente. Hoy en día ya no son una promesa, son una realidad, y forman parte de la amplitud de plantilla que tiene este equipo. Son jugadores que van a fortalecer la estructura para muchos años. Ahora, la pregunta va enfocada en, si bien es cierto que Católica no sumó refuerzos, tampoco tuvo salidas. A diferencia del resto de contendientes, todos tuvieron salidas, algunos por tenerla, pero también tuvieron llegadas. ¿Es una ventaja que el equipo no se haya modificado y mantener la base? A ver, si lo vemos del funcionamiento puede ser una ventaja. Hay que ver cómo se acoplan las incorporaciones a los otros equipos. Sabemos que siempre por historia las segundas etapas son mucho más duras que la primera, porque se juegan clasificación a copas internacionales y descenso
por tabla acumulada. Además, hay equipos que quedan en el camino en doble competencia. En este caso, por ejemplo, Liga de Quito no va a tener doble competencia y va a apostar sí o sí a la etapa. Barcelona también quedó fuera de la competencia internacional, a diferencia del año pasado, que llegó a semifinal de Libertadores. Entonces va a tratar de revalidar eso para tener que jugar final. Sabemos que es una etapa difícil. Nosotros sabíamos que si no se iba nadie, no debíamos incorporar a ningún jugador, sobre todo para sostener la parte económica del club y para darle la posibilidad a esos jóvenes que, como dijo usted, en el primer semestre muchos parecían o pasaban desapercibidos para la gran mayoría de los periodistas y del público en general, y lograron consolidarse y lograron hacer que lo que nosotros pensamos que iban a poder hacer, lo hicieron con creces. Recién un compañero suyo decía que era el plantel más, o el mejor plantel que tenía Católica en mucho tiempo, y eso se da ahora que se han consolidado esos jugadores, porque yo creo que al principio del año, si bien se hablaba de que había incorporado jugadores importantes, como el caso de Cristian Martínez Borja, a Ismael Díaz muchos no lo conocían, a Lion Lord tampoco, a Santiago Zamora menos, a Clavijo tal vez lo tenían de la Serie B, que ha jugado 2 años en América, pero había muchas más incógnitas que realidades, y creo que el gran mérito que tuvo este equipo fue haber transformado, consolidado esas incógnitas. Pues, por ejemplo, 2 jugadores que fueron en su momento figuras del primer plantel, como Cortés y como Carabalí, hoy tienen que esperar su lugar por el gran momento de Lion Lord, ¿no? Y como usted bien cita, no todos lo teníamos en el radar a este jugador, que creo que se ha ganado a pulso su titularidad. Sí, son chicos que nosotros conocíamos de formativas, que cuando yo llegué en el 2018 ya formaban parte de categoría sub-18, entonces sabíamos que el roce que habían conseguido en Serie B, tanto Lion Lord como Emiliano Clavijo, y el roce que había obtenido Santiago Zamora en el campeonato de reserva el año pasado, si bien ya había tenido algunos minutos con el profe Escobar en primera, generalmente hizo su carrera en reserva, sabíamos que eran los ideales, que era el momento de ellos, que debían consolidarse, que todavía tienen mucho que crecer, por eso son importantes tanto William Ceballos, como Kevin Minda, como Facundo Martínez, como Chapa Onia, para orientarlos y para ayudarlos en ese proceso de crecimiento, y creíamos que era el momento para que por fin se solidifiquen en primera y empiecen a destacar. Entonces creo que si uno los nombraba a principio de año, muchos no los conocían. Si uno decía que, por ejemplo, Zamora o Clavijo tenían que reemplazar el lugar que dejaron, por ejemplo, Diego Armas, muchos por ahí dudaban. Creo que en este semestre dieron cuenta de que el trabajo que se está haciendo en formativas es bueno, que hay que seguir afianzándolo, pero que de a poco van a ir apareciendo en primera sus jugadores. Miguel, buenas noches. Le saluda Carlos Víctor Morales. El gusto de charlar con usted. Dentro de lo que vimos de Católica, que nos agradó mucho en la primera fase, uno recita el equipo de memoria, los laterales, los centrales, los 3 volantes de medio, digo, por ejemplo, Ceballos, Minda, Facundo, por ahí lo agrego a Oña, los que van más arriba, qué sé yo. Dentro de todo eso, la Católica que veremos en esta segunda fase será un calco de la primera. Obviamente uno busca la mejoría, pero la idea de juego, el planteamiento, la propuesta va a ser exactamente igual. Sí, yo considero que durante bastante tiempo ya Católica ha mostrado una línea de juego ofensivo. Nosotros queríamos continuar con esa línea, queríamos agregarle por ahí un poquito más de agresividad en la presión, que es lo que intentamos hacer con presión un poco más alta, pero se va a ver esa Católica que presiona en campo contrario, que trata de hacerse dueño del balón y protagonista del partido, pero siempre hay que tener en cuenta que el rival también juega. Entonces hay muchas veces que nos encontramos con rivales que proponen igual, y cuando se encuentran 2 equipos que tienen la misma propuesta, siempre hay uno que prevalece sobre el otro, pero siempre se va a dar una Católica que intenta ser protagonista y que intenta salir a ganar en cualquier cancha. Miguel, antes de la lesión de Oña era un puntal, era una pieza fija en el mediocampo de Católica. Sin embargo, su lesión dio paso a otras variantes, a otros nombres. Con la vuelta de Oña, dentro de su plan de juego, ¿está incluirlo, ser ya uno de los considerados titulares, o tendrá que esperar su tiempo para ganarse el puesto? A ver, Chapa sufrió 2 lesiones muy graves, y la alegría nuestra fue que logró recuperarse. Logró recuperarse de las 2 lesiones por completo, estuvo siempre de manera positiva alentando al grupo, e intentó recuperarse de la mejor manera para del lugar que le toque aportar. Y yo creo que si hay algo bueno que tiene este plantel es eso, que en todos los puestos tal vez no tiene grandes nombres, pero sí tiene mucha competitividad, y hace que en los entrenamientos uno le resulte muy difícil encontrar un equipo titular, y le dan muchas variantes, esa competitividad en todos los puestos
hace que ninguno se relaje. Entonces creo que el aporte y la recuperación de él es fundamental. Permitió, mientras el tiempo que él estuvo lesionado, le permitió afianzarse a Kevin Minda, encontrar cierta regularidad y conocerse más con sus compañeros, pero creo que ahora la recuperación de Chapa le mete mayor presión a Kevin y hace en cualquier momento lo podemos utilizar. Es un jugador polifuncional que puede jugar tanto de central en una línea de 3, de central en línea de 4, de volante central, de interior. Esa polifuncionalidad hace que sea un jugador muy importante para el plantel. Profe, ¿cómo está? Le saluda Ramón Morales y gracias por estar con nosotros. Tengo mis datos de que usted estuvo trabajando en Vélez Sarsfield durante algunos años antes de llegar a la Católica. Y todo ese trabajo de formativas que hay en Argentina o en los países del primer mundo que exportan jugadores, ¿cómo se puso de manifiesto, al menos en la Católica? Porque usted nombró a Layan Lor, Clavijo, obviamente lo transmitimos en Serie B, y otros tantos jugadores que puedan salir del elenco universitario, tomando en cuenta de que el fútbol ecuatoriano está destacando en los últimos años por tantos jugadores jóvenes que van al fútbol del exterior, profe. Un abrazo. A ver, yo trabajé en Vélez durante toda mi etapa formativa como entrenador. Desde que yo me recibí en el 2010, yo trabajé en Vélez Sarsfield en todas las categorías formativas. Muchos jugadores de los que ahora están en el primer plantel de Vélez los he tenido en diferentes etapas de la formación. Tuve la suerte de pasar por todas las categorías, desde la sub-8, que es la que hay en Argentina como más chica, hasta la reserva de Vélez Sarsfield. He conocido muchos jugadores, ya le digo, he tenido muchos que ahora están en Europa. ¿Cómo cuáles, profe? Por ejemplo, Lucas Robertone, Matías Soulé, en categoría 2003, Santiago Cáceres, que jugaba en el Villarreal y la volvió a Vélez Sarsfield. Del actual plantel, Lucas Orellano, que también está en la primera. Bueno, un montón, no me quiero olvidar. Pancho Ortega, Maxi Romero, categoría 99, que fue al PSV, volvió a Vélez y ahora está en Racing. Un montón. Maxi Perroni, un jugador que ahora debutó hace poco como volante central, categoría 2003. He tenido bastante de esos jugadores y me ha servido mucho como profesional el haber trabajado ahí por diferentes áreas también, desde el departamento de análisis hasta el departamento de metodología. Como le digo, fueron 8 años muy ricos para mí, que me sirvieron mucho. Y cuando llegué acá al Ecuador, toda esa experiencia que tuve en divisiones formativas me sirvió mucho para el proyecto que tenía Católica. Vélez Sarsfield tuvo una mutación. En un principio era un club formador, porque no tenía la capacidad económica y los recursos para desarrollar una red de captación que generalmente siempre las tenía Boca o River, que son los clubes más grandes de mi país. Mutó después con un buen trabajo que se hizo en formación de jugadores, en el debut de jugadores en primera. Empezó a hacer que el club sea más conocido y que esa red de captación se ampliara. Entonces tuve, por suerte, la vivencia de los dos modelos formativos, el de captador y el de formación. Y creo que cuando llegué acá a Católica esos dos me sirvieron, porque Católica está haciendo un trabajo muy bueno en divisiones formativas, pero lamentablemente no tiene el poderío económico que pueden tener Independiente del Valle o Liga de Quito y la infraestructura. Entonces eso hace que nos tengamos que mutar a un club más formador que captador. Debemos tratar de trabajar en el jugador, hacerlo mejorar, trabajar como el jugador como principal valor de la formación. Y ese camino está, desde que yo llegué en el 2018 ha crecido mucho el club y creo que a lo largo del tiempo y en el futuro le va a dar muchas alegrías porque hay jugadores de camadas como 2006, 2007 que son muy buenos y que tienen que tener un proceso formativo, pero que van a darle muchas alegrías al club. Una más de mi parte para que sigan los compañeros, profe. La segunda etapa está por comenzar y obviamente habrá rivales importantísimos y rivales como la Universidad Católica muy complicados para todos. ¿Usted tiene algunos de esos equipos escogidos como que puedan ganar la etapa del torneo para jugar una posible final con Barcelona o Barcelona ganar la directa? ¿Cuáles son esos equipos que usted los tiene ahí en la lista de candidatos a ganar la etapa, profe? Creo que los candidatos son los de siempre, ¿no? Emelec, Barcelona, Liga, Independiente del Valle, Aucas, que cerró muy buena etapa y tiene un gran plantel y un muy buen entrenador con mucha experiencia. Entonces, creo que esos son los candidatos. No hay que descartar, yo no descartaría, aunque tuvo una mala primera rueda, y no descartaría el 9 de octubre, que se está reforzando hoy muy bien, que tiene un técnico que ya demostró el año pasado que hace las cosas y que trabaja de una manera espectacular. Entonces, no lo descartaría el 9 de octubre como sorpresa para esta segunda etapa. Y bueno, y ahí estaremos nosotros luchando con ellos para, como decía anteriormente, por fin poder dar ese salto de calidad y terminar ganando una etapa. Profesor, qué gusto, buenas noches. Pancho Molestina lo saluda. ¿Cuántos años ya tiene el profe acá, en Ecuador?
Yo llegué en el 2018, así que van a ser 5 años que estoy acá. Increíble cómo pasa el tiempo, profe, y ya conociendo interiormente cómo van las formativas. Yo por lo menos esto es una percepción mía y lo que siento, que estamos en un momento extraordinario del fútbol ecuatoriano. Veo que Católica trabaja, veo que Independiente, veo que otras ligas está cosechando también de las formativas y entre otros clubes están metiéndole mucho al tema de la formación. Hoy tenemos la selección más joven de la historia nuestra en clasificar una eliminatoria, la actual clasificada en Sudamérica. Y quiero que me cuente un poco qué es lo que encontró usted cuando llegó, qué es lo que más le sorprendió y si también tiene esa sensación de que Ecuador puede estar sorprendiendo en los próximos años con estas grandes novedades que se están viendo ahora. A ver, coincido con usted, el trabajo de divisiones formativas está creciendo en muchos clubes, no solamente en los que nombró usted, también nombraría Aucas, que es un club que siempre trabaja bien, Delfín, siempre de haberlo enfrentado en divisiones formativas, siempre presenta equipos muy competitivos. Sé que 9 de octubre está haciendo un trabajo también importante en divisiones formativas, que empezó hace poco, pero que creo que va a crecer mucho. Yo creo que hay muchos jugadores y muy buenos, y también, lamentablemente, por un sistema de competencia, que yo siempre que me dan la oportunidad lo reitero, esta es mi opinión, pero creo que el sistema de competencia en juveniles podría mejorar porque se desperdicia demasiado talento. Me parece que hay un talento muy grande que está desperdiciado, cuando otros países, como, repito, la Argentina donde vengo yo, los chicos compiten desde los 8 años, acá recién la categoría más chica competitiva que tenemos es la sub-12, este año sub-13. Entonces creo que hay muchos jugadores que empiezan a competir muy tarde y como el sistema de competencias agrupa a 2 edades en una sola categoría, hay muchos jugadores que durante un tiempo no juegan. Y yo considero que la mejor manera de crecer desde lo futbolístico es jugando y compitiendo. Entonces me parece que se podría agrandar el espectro de competencia. Yo sé que eso requiere que los clubes tengan más infraestructura, que contraten más personal, pero entiendo que el Instituto de Formadores de Técnicos está haciendo un trabajo espectacular, lo conozco porque cuando yo llegué en Católica había muchos extranjeros, pero en mi última etapa todos los entrenadores que están en formativa son ecuatorianos y conozco del buen trabajo que hacen y de los profesionales que son. Entonces entiendo que si el Instituto está haciendo un buen trabajo y hace que año a año salgan camadas de entrenadores, me parece que reducir el espectro a 3 o 4 categorías por club hace que se desperdicie talento humano desde la formación en la parte de los entrenadores y talento humano en los jugadores. Nombraban recién a Lion Lord, y Lion Lord es un jugador que llegó a probarse a Católica con 17 años para la categoría sub-18. Católica había tenido un inconveniente en esa categoría, que es el porque yo llego al Ecuador. Había quedado, por un problema que tuvo con Aucas, había quedado desmembrada esa categoría y hubo que hacer pruebas a mitad de año. Hicimos pruebas para rearmarla y apareció Lion Lord, un jugador zurdo con una calidad notable. Tremendo. Pero físicamente le faltaba muchísimo. Y hablando con él, le pregunté dónde jugaba, me dijo que nunca hizo formativa, que jugaba en el campo con sus amigos y que como lo vieron, lo mandaron a probarse a Católica. Entonces, si ese jugador no hubiese llegado a Católica, era un talento desperdiciado. Y empezó a jugar a los 17 años. Entonces creo que debemos tener mayor categoría, mayor cantidad de equipos que compitan, mayor cantidad de oportunidades para que los chicos abandonen la calle y se dediquen al deporte. Y creo que eso es una deuda que todavía, en mi opinión, vuelvo a decir, esta mi humilde opinión, tiene la federación. Bien, yo me sumo también a esa. Bien, muy bien, profesor. Qué anécdota esa Lora, qué locura. Y ahora le tocó recomponer, y eso desde el arco, ¿no? Porque se le fue su arquero de muchos años, la zona defensiva también, laterales, central. Al principio como se perdieron esos puntos del local que llamaron mucho la atención, y después fue para arriba el equipo y terminó muy bien. Pero quiero preguntarle algo específico. ¿De dónde lo trajeron a Díaz? Cuénteme un poquito la anécdota, lo conversó con la dirigencia, ¿cómo fue? Porque Díaz es una de las grandes novedades de esta plantilla también, el panameño. Bueno, Alex, tú tienes una secretaría técnica, ¿sí? Que es la encargada de revisar jugadores. Esa secretaría técnica forman parte de muchos elementos del club que acercan jugadores, tanto de formativas, porque no solo se ve el aspecto internacional o jugadores del medio nacional para el primer equipo. Cuando uno está en divisiones formativas y enfrenta a otro equipo, generalmente tiene que llenar una ficha, y en esa ficha uno de los ítems es jugadores destacados que pueda haber en el otro equipo para que el día de mañana puedan ser parte del equipo de Católica Formativas o de la primera. Ya tener una base de datos y hacer un seguimiento de los jugadores. Católica llega en Ismael Díaz por medio de una plataforma que se llama Insta, que realiza seguimiento de jugadores.
Nos llegan las estadísticas, que es la primera parte que nos llega, vimos que tenía estadísticas muy buenas, comenzamos a seguirlo, cuando nos ratificaron como cuerpo técnico de primera, comenzamos a seguir a cada una de las futuras o posibles futuras incorporaciones que nos acercaba a la Secretaría Técnica, creímos que era el refuerzo adecuado, habíamos visto también que se podía adaptar rápidamente a la manera de entrenar que teníamos nosotros, por su pasado europeo. Él estuvo un tiempo jugando en el Porto, en divisiones menores y en el Porto B, y tiene una metodología similar a la que utilizamos nosotros. Entonces sabíamos que se iba a adaptar rápidamente, que había vuelto de Europa por un tema de lesiones, pero habíamos hecho un seguimiento en los últimos años y había jugado todos los partidos, no había tenido ninguna lesión. Entonces vimos que esa faceta estaba superada y pensamos que era un jugador que nos podía dar mucho, porque es un falso extremo que puede jugar de 9, atrás de un 9, como extremo por las dos bandas, tiene un sacrificio físico importante, un despliegue muy bueno, y entonces no dudamos, con la Secretaría Técnica hicimos un seguimiento y decidimos que era el jugador correcto para incorporarlo. A veces sale bien, a veces sale mal, tal vez hubiese salido de otra manera, no estaríamos hablando así, pero bueno, no fue un jugador elegido al azar. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Carlos Javier Argüello lo saluda. Un gusto. Le quería preguntar sobre dos jugadores específicos que fueron las apuestas juveniles suyas de arranque, porque les dio el puesto a Roxon Rentería y a Zamora. Primero lo de Roxon, porque creo desde mi análisis que todavía estaba un poco dubitativo en el tema defensivo. Viene la lesión y usted tiene que improvisar a Juber el perfil inverso. Y Zamora lo contrario, un chico que se mete al equipo, maneja el mediocampo, golazos de media distancia. Después usted tiene que reacomodar con Ceballos de enganche. Pero primero, ¿cómo está el tema de su lesión? Si ya volvieron, ¿y usted los piensa que vuelven de arranque como titulares, recuperan su puesto o los que estaban se van a mantener? A ver, sabíamos que los dos jugadores que usted nombra eran jugadores que nos podían dar mucho. Roxon, si bien tenía un par de partidos más en primera que Santiago, porque había terminado jugando la segunda etapa con nosotros, es un jugador que tiene mucho potencial de crecimiento. Es otro jugador de un caso raro, similar al Brian Lord, que hizo formativas en el último año, llegó con edad, último año de sub-16, ese año no compitió porque físicamente estaba muy lejos de los compañeros, y recién empezó a competir en sub-18. Yo lo tuve el último año de sub-16 y 2 años en sub-18, al igual que un medio año en reserva. Entonces es un jugador que todavía tiene mucho potencial de crecimiento, es un jugador muy joven, y como le digo, va a cometer errores como cometen todos, y también por el hecho de que su etapa formativa no es tan grande como la de otros jugadores. Santiago, sin embargo, desde que yo llegué al club ya estaba, era un jugador que tiene un cambio de ritmo impresionante, que puede jugar en cualquier posición del mediocampo, por dentro, por fuera, de 5, de enganche. Entonces sabíamos de las cualidades, solamente había que ponerlo si hay la confianza, se la dimos y creo que han respondido muy bien. En cuanto a las lesiones, Santiago ya está en la última fase de reincorporación al plantel, está haciendo lo que se llama una readaptación, porque vino de un desgarro, pero ya está casi para entrenar a la par de sus compañeros. Roxon, sin embargo, como tiene un problema en el cartílago y tuvo que hacerse una artroscopía, todavía le queda como 15 o 20 días más para que empiece la readaptación, pero creo que van a llegar bien para el inicio del torneo, sobre todo Santiago. Y son dos jugadores importantes, como todos los que tenemos, y va a depender de ellos el nivel que vuelvan, porque el equipo terminó en un nivel muy alto. Acá, aunque parezca mentira, yo lo digo en cada conferencia y por ahí suena a frase hecha, pero gracias a Dios en este plantel no hay titulares. En los entrenamientos se le tienen que matar entrenándose y mostrando quién está mejor, y creo que esa competencia ha sido lo que ha potenciado al equipo. Ese que nadie se sienta titular. Cuando le tocó entrar a Santiago, que lo demostró en la pretemporada, lo hizo muy bien. Cuando desafortunadamente su lesión no le impidió estar, apareció William y también lo hizo muy bien. Cuando William, por un tema de rotaciones o por lesiones o por amonestaciones, no pudo estar, apareció Emiliano Clavijo y también lo hizo muy bien. Entonces creo que ese potencial al grupo es lo que nos ha hecho crecer. Profe, quizás el golpe más duro del semestre para ustedes y para nosotros también, por lo menos para mí, fue ese partido en Villa Belmiro, donde Católica lo pasa por arriba en el primer tiempo al Santos de Bustos, le da vuelta el partido, estaba jugando muy bien el equipo y se habló durante mucho tiempo del cambio. De Martínez Borja fuera, entra Anderson Ordóñez, minuto 70 aproximadamente, y ahí viene Santos y remonta. ¿Usted cree que por ese cambio específicamente pierde el partido? ¿Lo volvería a hacer? A ver, yo creo que
uno puede aprender siempre de los errores, y creo que los errores están para eso, pero me parece que analizar los cambios o el resultado una vez producidos los hechos me parece que es injusto, y también me parece que usted me pregunta, ¿lo volvería a hacer? Por ahí con la experiencia vivida no sé si lo volvería a hacer. Pasa y cada cambio tiene un porqué. Uno a veces ve los cambios, y en ese partido, por ejemplo, salió Santiago Samuel y todo el mundo preguntaba cómo saca Santiago Samuel, y después de ese partido Santiago no jugó más, porque ese fue el partido que se desgarró. Entonces había que ver ese problema. Se nombraba por qué salió Cristian, y Cristian después de ese partido también jugó los últimos partidos casi lesionado. Fíjese que con Emelec no pudo terminar el partido, salió y después no volvió a jugar. Entonces creo que uno tiene que analizar los cambios y también tiene que analizar el contexto. Nosotros realizamos ese cambio de introducir un central, sabíamos que esos dos eran los jugadores que tenían que salir. Vimos que Santos nos estaba ganando por las bandas y que uno de los fuertes que tenía era el centro al área, y la pelota al área era una de las fuertes que tenía ese club. Entonces decidimos poner 3 centrales para defender la pelota aérea. Lamentablemente salió mal, porque si uno analiza, de un córner vino el penal que posibilitó el empate de ellos, y de un centro desde la izquierda vino el tercer gol de ellos. O sea que el cambio que nosotros propusimos, si bien desde lo lógico estaba bien, después no salió. Entonces creo que los cambios hay que analizarlos siempre tratando de qué se busca con ese cambio, y después el cambio puede salir o no puede salir. Yo me quedo siempre con lo positivo, que hicimos, como dice usted, un muy buen partido, que jugamos contra un grande, porque si uno analiza las plantillas, esto no es excusa, pero nosotros cuando llegamos allá empezamos a buscar información sobre los jugadores que podían jugar, y nos encontramos con Ángelo, un extremo zurdo que juega por la derecha, que lo pretendía el Barcelona y estaba valorado en 18 millones de dólares. Y creo que 18 millones de dólares vale todo el plantel de Católica. Entonces, competir contra esos jugadores es muy difícil. Lo que me queda es que hicimos un partido no traicionando nuestra idea, tratando de ser ofensivos, tratando de presionar arriba. El primer gol nuestro viene por una presión alta, robamos la pelota en campo contrario, hicimos el gol. En el segundo tiempo podíamos haber liquidado con una presión alta también y una pelota que pega en el palo Gustavo, y bueno, pero no se dio, y después contra esas individualidades es muy difícil competir. Pero bueno, creo que hicimos un buen partido, es de sumar experiencia, vamos con jugadores jóvenes, y todo suma. Entonces, si vuelve a hacer los cambios, tal vez le diría que no, que nos analizaría mejor o esperaría un poquito más para hacer los cambios. Pero que sepan que todos los cambios tienen un porqué. Él hace un momento hablaba del Porto B y dijo que la metodología tenía sus semejanzas con el trabajo que usted hace. ¿Nos puede hablar un poco de sus influencias en cuanto a su trabajo? Más o menos, ¿dónde es el origen de esas influencias para lo que hoy usted desarrolla? A ver, yo me formé como entrenador en la Argentina, y lamentablemente en la Argentina uno no puede iniciar el curso de entrenador hasta los 25 años. Entonces, cuando yo decidí ser entrenador, que eso fue como a los 20, 19, 20, ya tenía decidido que iba a ser entrenador, empecé a formarme en otras actividades que me podían servir el día de mañana cuando pudiera ser entrenador, cuando pudiera empezar a estudiar el curso de entrenador a los 25. Entonces me formé como docente de informática para adquirir el uso de la herramienta informática, y también para aprender de psicología, de pedagogía, de teoría del conocimiento. Eso me sirvió muchísimo, y aproveché para interiorizarme en diferentes metodologías, hacer diferentes cursos, capacitarme, y una de las metodologías que me llamó la atención fue la priorización táctica, que tiene base en Portugal. Entonces, analizando diferentes tesis, diferentes trabajos de campo, observando entrenamientos del Porto, que es donde trabajaba Víctor Frade, que es el padre básicamente de esta metodología. Me interesó mucho, me gustó mucho. La logramos implementar en Vélez cuando me tocó trabajar en el departamento de metodología. La empezamos a implementar en Católica desde el 2019, y creo que nos ha dado muchos resultados. Entonces, como el Porto trabaja con esa metodología, la primera empezó a trabajar con esa metodología también, y sabíamos que eso iba a hacer que Ismael se adaptara más fácil, porque es una metodología que depende de cada uno. Yo no creo que sea ni mejor ni peor que otras, creo que todas las recetas son válidas, pero creo que sí es distinta. Entonces, tenemos que convencer al jugador de que es la mejor para que lo desarrolle, porque tiene muchas cosas que rompen paradigmas del fútbol tradicional. Totalmente de acuerdo. Sí, Víctor Frade se lo considera el padre de la periodización táctica. Sobre esa misma base, Miguel, en Argentina
Y en Europa probablemente el proceso formativo del individuo quizás es diferente. Y de la misma manera digo, sin pretender decir ni mejor ni peor, pero por ejemplo hay tendencias que indican que al jugador hay que llevarlo por la parte lúdica, desarrollar sus capacidades técnicas, que se divierta. Y hay determinadas escuelas, como por ejemplo la holandesa, en donde desde a temprana edad ya les comienzan a meter conceptos tácticos. Para Miguel Rondelli, por ejemplo, ¿cuál es el plano ideal? A ver, yo considero que si bien el jugar es la mejor herramienta para que el jugador crezca, ese jugar no debe ser lo que ya podríamos llamar un libre albedrío, debe estar planificado. Yo creo que jugando es la mejor manera. ¿Por qué? Porque considero que el fútbol es un juego donde incide mucho la toma de decisiones, y la toma de decisiones se basa mucho en practicar, errar, equivocarse, saber por qué me equivoco y aprender del error. Entonces debe ser un descubrimiento guiado, lo llamaría yo, ofrecer al jugador a que juegue, a que descubra esos errores, pero debe tener toda una planificación. Tampoco confundamos el que el juego es la herramienta básica para formar jugadores, a llegar, armar, repartir chalecos, 5 para un lado, 5 para el otro, entregar una pelota y listo, sentarme a ver cómo juegan. No, tiene que tener un componente lúdico, tiene que tener un componente donde se desarrolle la técnica, todo en base a diferentes edades. Yo creo que la escuela holandesa es muy buena en el desarrollo de la técnica, pero también a veces considero que es demasiado analítico. Entonces para mí debe haber un mix en donde esa parte analítica debe llevarse a la práctica, porque si no nos convertiríamos en jugadores de freestyle, pero después cuando tenemos que tomar decisiones es muy difícil. Entonces creo que un mix entre esas dos sería lo ideal, pero lo importante es que el jugador en su etapa formativa tenga mucha competencia, es decir, desarrolle mucha competencia. Yo creo que una de las grandes virtudes que ha tenido Independiente del Valle y donde nos ha sacado ventaja a la mayoría de los clubes es en esa competencia. Por la suerte que he tenido yo de trabajar en un club en Vélez Sarsfield, en la Argentina, que le da mucha importancia a las divisiones formativas, hemos tenido la oportunidad de salir a jugar torneos internacionales en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, y uno veía siempre a Independiente del Valle. Entonces creo que ese roce internacional, ese competir, hace que los jugadores se formen con otra cabeza. Estoy muy, muy de acuerdo. De hecho, siempre repito, y viene que es coincidencia, siempre digo que la toma de decisiones es lo que marca la diferencia, porque después en determinado nivel hay jugadores más técnicos, menos técnicos, pero para llegar a ese nivel ya tienen alguna técnica, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, una cosa es ser jugador de freestyle y otra cosa es tomar buenas decisiones en la cancha. Arturo, permíteme una inquietud más para el profesor Rondelli. Hay algo que yo aplaudo y valoro de usted, Miguel, y lo he destacado en radio, en las transmisiones, la apuesta que hizo por el arco de Católica. Porque muchos firmábamos de que Católica iba a buscar arquero en el mercado. Y usted encaró el año dándole todo el respaldo a Darwin Cuero y a la medida de sus posibilidades ha respondido, amén de que es un arquero que no es afecto ni a lesiones, sanciones, suspensiones, qué sé yo, y mantiene regularidad. Con él, apelo a toda su respuesta sincera, ¿va a sostener todo el año? ¿No ha pasado por su cabeza incorporar un golero más? ¿Da las garantías suficientes y la confianza necesaria a Darwin para que él sea, pues de aquí hasta diciembre, el arquero titular de Católica? Bueno, a ver, con Darwin pasó lo mismo que con los otros jugadores que le nombré anteriormente. Uno ahora vuelvo a repetir, siempre se habla con el resultado, entonces claro. Uno dice ahora, Católica tiene uno de los mejores planteles en los últimos años y tiene el arco, o solucionó el problema del arco, y eso lo decimos ahora, pero anteriormente todo el mundo tenía dudas, como decía usted, se especulaba con que Católica iba a conseguir un arquero. Nosotros lo habíamos visto trabajar a Darwin en esos partidos que nos tocó formar parte del primer equipo como interino. Lo conocíamos ya de antes, nuestro entrenador de arquero Freddy Boni lo ha tenido él en América. Sabíamos de las cualidades que tenía, sabíamos que con la incorporación de José Cárdenas iba a lograr esa competencia que les iba a poder potenciarse y crecer a los dos, porque cuando por un tema de lesiones le tocó intervenir a José, me acuerdo de los partidos de la Libertadores, el partido con Cuenca, allá que ganamos, lo ha hecho de una manera más que correcta. Y además de eso tenemos al tercer arquero, que es Lucas Cueva, que fue campeón con reserva, al cual yo conozco por haber tenido 2 años en la sub-18, entonces me parecía que no había que incorporar a nadie en el arco, que el arco lo teníamos cubierto, que había que darle la posibilidad, había que apostar por ello, y creo que respondieron de la mejor manera. Esto no es ningún misterio, cuando uno tiene cualidades y responde, me parece que es más que notorio, y creo que con Darwin no cometimos ningún error, le hemos dado la confianza, la ha asumido de la mejor manera,
sabíamos de su capacidad técnica, táctica y sobre todo como profesional. Y creo que todavía tiene mucho margen de crecimiento. Y ojalá que tengamos un arquero de futura selección para muchos años. Profe, me llegó mucho la experiencia, o al menos la anécdota que usted contaba de Lion Lord, que a los 17 años recién llegó a la Universidad Católica luego de haber estado jugando en el campo con sus amigos. ¿Con qué otras cosas se ha encontrado en su faceta en las juveniles de Católica o en el fútbol ecuatoriano? Porque me imagino usted ha de haber recorrido el país, ha de haber experimentado el biotipo del futbolista ecuatoriano, tanto en la costa, en la sierra, en las diferentes provincias del país. ¿Con qué otras experiencias o anécdotas se ha encontrado, profe? Bueno, a mí me sirvió mucho cuando llegué. Yo llegué, como le digo, en el 2018 y hasta que me pude acomodar en Quito y empezar a conocer las cosas, durante un mes y medio viví en la casa club de ahí donde están los chicos de formativas, conviví con los chicos de formativas como uno más, trabajando como trabajan ellos, conversando con ellos empecé a entender cómo era el jugador de la sierra, cómo era el jugador de la costa, que no todo jugador de la costa es igual, que no es lo mismo un jugador de San Lorenzo que uno de Esmeralda, que uno de Manabí. Empecé a conocer cómo era la idiosincrasia de cada jugador, la idiosincrasia de cada persona, cómo se vive en esos lugares, y eso creo que me sirvió mucho. Con respecto a lo que me he encontrado, me he sorprendido, les cuento otra anécdota también. Hay un jugador en reserva que jugó el año pasado, ahora está jugando en San Antonio, que es un club de segunda categoría que nosotros tenemos como filial, donde está jugando la reserva que salió campeón el año pasado, que se llama Kevin Valencia Vázquez, que debutó en primer año pasado en un partido contra Independiente del Valle. Bueno, él también llegó a Católica, de San Lorenzo él, y llegó a Católica con 18 años, a una prueba donde un captador de San Lorenzo tocó jugadores, pero él jugaba en el campo con sus amigos, no jugaba en ningún club. Se subió un bus porque venían a probarse a Católica y firmó contrato y jugó en reserva y salió campeón de reserva. Entonces, jugadores como eso hay muchos. Y lo que me he encontrado cuando he viajado a otros lugares, y creo que sí, donde hay margen para mejora, es en los complejos, ¿sí? En los complejos donde se entrenan. Yo sé que crecer en infraestructura es difícil porque es inversión y muchas veces la dirigencia o los presidentes de los clubes consideran que tal vez el trabajo formativa sea un gasto más que una inversión. Yo lo considero una inversión más que un gasto. Pero sí habría que mejorar mucho los complejos, las canchas donde se juegan. Hay muchos clubes que no tienen complejo para jugar y que arriendan complejos o juegan en canchas que son comunales, donde se juegan en segunda categoría y por ahí se juegan 5, 6, 7 partidos en un día y eso arruina las canchas. Entonces creo que en infraestructura sí se debe crecer, pero yo creo que con el talento, vuelvo a repetir, con el talento que tiene tanto en la parte técnico-táctica, porque para mí no es sorpresa que tiene como León, como Venegas, que son ecuatorianos y que por ahí muchos, por ser ecuatorianos, lo subestiman, hayan hecho campañas tan buenas, con equipos que nadie tenía que iban a hacer esas campañas. Entonces, tienen talento desde la parte técnico-táctica, porque tienen entrenadores formados, capacitados, tienen talento humano desde lo futbolístico, porque tienen jugadores con un biotipo muy bueno, con un potencial muy bueno técnicamente, físicamente, tácticamente, si les enseña también. Entonces me parece que lo que hay que afianzar es ese sistema, es esa infraestructura para que se desarrollen y esa parte de los torneos organizativa para que los jugadores compitan. No quiero ser redundante en el tema, pero por ejemplo, el torneo de este año de formativas, para abaratar costos, se hacen 2 zonas, costa y sierra, eso no está mal. Después se realizan los 4 primeros de cada zona, compiten entre ellos en playoff. Entonces un equipo tal vez juega 8 o 9 o 10 partidos en el año y nada más. Porque si se queda fuera de los playoffs, juega 10 partidos. Me parece que jugar 10 partidos en etapa formativa o 15 a lo sumo es muy poco. Deberían jugar mucho más. Si quieren abaratar costos deberían regionalizarse, pero yo considero que deben jugar entre 30 y 40 partidos por año un jugador si quiere formarse y competir como debe competir. Totalmente, tiene que jugar bastante. ¿Qué conceptos? No sé hasta qué punto de repente las asociaciones, profesor, yo entiendo que tratar de competir con todas las provincias sería lo ideal, ¿no? Pero buscar que tengan 30, 40 partidos, ¿no? Sería lo más lógico, lo ideal. Una cosa que quiero destacar de su trabajo, profesor, por ejemplo, ese partido que le ganan a Delfín, está viendo la banca, mire cómo hizo crecer esta plantilla y quizás algunos teníamos dudas, otros no tantas, pero miren la banca. Tuvo Oña en la banca, que ya se recuperó, que es una gran noticia, hemos aplaudido eso, que ya está bien.
Estuvo Cortés, lateral que venía de Racing, que es el lateral izquierdo que puede jugar en cualquier parte. Martínez Borja, el colombiano, estuvo en la banca ese día. Carabalí, y ahí quiero preguntar por él, porque Carabalí hace poco tiempo, y perdóneme, y Aarón Rodríguez, o sea, jugadores que podrían tranquilamente ser titulares en otros clubes y estaban ese día en la banca. Pero hablemos específicamente de Carabalí. ¿Qué pasa con él? Porque es un jugador que hasta hace poco era jugador de selección nacional, o sea, estuvo en el proceso Alfaro. ¿Qué ha sucedido con él? Si nos puede contar un poquito de eso, profesor. Bueno, a ver, José lamentablemente tuvo problemas de lesiones, ¿sí? Eso lo llevaron a que no pueda desarrollar todo su potencial. Él comenzó jugando Copa Libertadores y no sé si se acuerdan, en el partido por Copa Sudamericana con Unión La Calera, él sale en el entretiempo por un desgarro, vuelve a recuperarse de ese regarro y cuando estaba por volver a la actividad vuelve a desgarrarse. Entonces empezó esta última etapa para en la etapa de recuperación. Entró un poquito contra Emelec, muy poquito, entró un poco más contra Unión La Calera. La idea era que si el partido lo permitiera entrar con Delfín. La verdad que consideramos otras variantes, no lo consideramos a él para ese partido, pero la idea era que entrara un rato. Por cómo se dio el resultado, que si bien uno puede ver que es un resultado abultado, acuérdense que en el primer tiempo peleamos 1-0 y el resultado se dio en el segundo tiempo, entonces consideramos que no era necesario, que había que buscar otras variantes. Y bueno, esperábamos los partidos de Copa Ecuador para que pueda sumar de a poco minutos y pueda ponerse bien desde lo físico, porque ya está recuperado de sus lesiones, está entrenando a la par de sus compañeros, lo que le falta es ritmo futbolístico, pero bueno, debería agarrarlo en la Copa Ecuador. Lamentablemente la situación del país, primero una situación organizativa que pospuso nuestro partido, debíamos jugar con Bugos y se volvió a jugar el partido Bugos-San Petra. Cuando estábamos en Guayaquil nos avisaron, no pudimos jugar. Cuando volvimos teníamos que jugar con Ampetra la semana pasada, no jugamos. Dudo que podamos jugar esta semana, ojalá que me equivoque, pero dudo que podamos jugar esta semana, el viernes. Y bueno, él estaba esperando estos partidos para sumar minutos, pero está recuperado. Es un jugador que nosotros consideramos que, al igual que hablaba de Onia, es un jugador que puede jugar por toda la banda izquierda, ya sea de lateral, de interior, de extremo. Entonces es un jugador que se complementa muy bien, que para mí tiene nivel de selección, ¿sí? Y lo ha demostrado cuando ha estado en los partidos que ha jugado este primer semestre, lo ha rendido más que bien. Me acuerdo el partido con Musulmán, lo jugó muy bien. Entonces es un jugador que queremos recuperar y es un jugador que potencia el plantel, es el que mete competencia para que Aarón Rodríguez no se relaje, para que Ismael Díaz no se relaje, para que los jugadores que juegan en el medio no se relajen, para que Layan y Gustavo tampoco se relajen. Pero esa competencia creo que es la que nos ha hecho crecer. Pero está recuperado totalmente y está esperando tener esa oportunidad. Oiga, profe, y cuénteme una infidencia, ¿cómo hicieron para mantenerlo al Sugaray? La rompió todita el año pasado, ¿eh? Yo dije iba a ser muy difícil que se mantenga en Católica y yo digo también mantenerlo feliz, contento, porque sigue marcando esa gran diferencia. Qué jugador que tenemos en la liga. Sí, si no me equivoco, es uno de los que tiene más asistencia. Algunas veces se queda con su faceta goleadora, pero es un jugador que desde posiciones exteriores se interioriza y ha dado más de una asistencia. Es un jugador que se siente cómodo haciendo esa función. Yo creo que el gran mérito, vuelvo a repetir, así va también la Secretaría Técnica. Él tenía un préstamo, pero tenía una opción. Si Católica hacía uso de la opción, pertenecía a Católica. Él tenía ganas de quedarse en Católica siempre y cuando se le comprara el pase. El club hizo el esfuerzo económico y lo compró, al igual que estimo, por lo que tengo entendido, va a ser en las próximas horas con Ismael Díaz. Es un juego que vino a préstamo, con una opción, y por suerte el club tuvo la capacidad económica para hacer uso de la opción. Él se quería quedar, si bien había muchos rumores de que lo pretendía Emelec, que lo pretendía Independiente del Valle. Yo había hablado con él y él estaba contento en el club, se quería quedar, estaba contento con lo que se había hecho la campaña pasada, creía que se podía seguir mejorando, que el club todavía tenía margen de mejora, pero estaba con esa inquietud de que necesitaba que le compraran el pase. El club pudo hacer el esfuerzo económico, adquirir los derechos federativos y se quedó muy contento en el club y está haciendo una campaña muy buena. Profe, las últimas preguntas un poco sobre actualización de algunos rumores que se vienen dando, sobre todo de salidas, porque estuve leyendo que Thompson Minda era ofrecido en otros clubes. ¿Él va a seguir en la segunda etapa? No, Thompson pasó a préstamo a Independiente Junior. Sí, consideramos que era un jugador que por su juventud necesitaba jugar y que iba a ser muy difícil
que pudiera hacerlo en la segunda etapa con una sola competencia. Si hubiésemos tenido Libertadores Sudamericana, tal vez la decisión hubiese sido otra, pero tener tanta competencia a un jugador tan joven, al no haber torneo de reserva tampoco, al no tener, como le decía, nosotros a principio de año, como la federación decidió sacar el campeonato de reserva, teníamos muchos jugadores que el año pasado fueron campeones de esa división que se iban a quedar sin jugar, porque no todos van a tener lugar en el primer equipo, y por más que puedan entrenar en el primer equipo, no iban a poder competir. Entonces el club hizo las tratativas para adquirir un club de segunda categoría y lograr hacerlo filial. Hizo el convenio con el Club San Antonio. Por un tema administrativo no pudo llegar con los papeles a tiempo y forma a hacerlo filial oficial, pero todo el plantel que está jugando en el Club San Antonio pertenece a Católica. Entonces, de haber sido filial ese club, tal vez Thompson hubiese podido sumar minutos en esa filial, pero como no pudo ser, si bajaba a préstamo no podía volver a subir, y si subía no podía volver a bajar, una cuestión legal. Decidimos darlo a préstamo Independiente Junior, que creo que tiene una forma de entrenar y una forma de jugar muy similar a la que tiene Católica. Entonces, ese paso a Independiente Junior lo va a hacer crecer, lo va a potenciar, y apostamos a que vuelva la temporada que viene como mucho mejor jugador de lo que es. Profe, una más. Hablaba el otro día en la radio, porque discutíamos por qué juega Gregor Anangonó y no Carrasco, que en Moyurruna mostró ser un lateral muy ofensivo, que creíamos que se asemejaba más a las características del Pollo López. Yo decía, imagino que Rondelli, teniendo tanta gente adelante, compensa con la fuerza física que tiene Anangonó. ¿Es así o me equivoco? Ahora, la decisión de Gregory tiene muchos factores, no solamente la que usted dice, la parte física, también si nosotros vemos el plantel de Católica y los laterales y los jugadores que tiene, con la incorporación de Kevin en el mediocampo también necesitamos gente alta para la pelota parada, que es otro punto donde Gregory saca ventaja, es un jugador alto. Hemos sufrido en partidos donde nos ha faltado altura para la pelota parada, entonces creo que eso es una cualidad que él tiene y que potencia el plantel, pero lo bueno que tiene este plantel es que nosotros no nos basamos tanto en sistemas tácticos. Eso es algo que siempre nosotros tratamos de armar siempre estructuras. Nosotros nos basamos siempre, la mayoría de los partidos, salvo alguna emergencia, en jugar con una línea de cuatro defensores, 3 mediocampistas por dentro, a diferentes alturas, a veces 2 y 1, a veces 1 y 2, a veces los 3 en línea, 2 jugadores por cada banda, 2 por izquierda, 2 por derecha, y en base a eso armamos diferentes estructuras dependiendo de lo que nos proponga el rival. La ventaja también que tiene Gregory, que no es que no la tenga Marco es un jugador muy técnico, como dice usted, es un jugador que se asemeja mucho a lo que puede dar el Pollo López. Gregory tal vez lo que tenga es mayor polifuncionalidad, él puede jugar de central, puede jugar de volante central, entonces en el armado de esas estructuras que le digo a veces también saca ventaja. Muchas veces la salida de 3 no siempre se hace con el 5 metiéndose entre los centrales, también a veces, más en el caso del último que terminamos jugando con 2 centrales zurdos, podía armarse con un central zurdo por la izquierda como falso lateral, Gregory por la derecha y otro central zurdo metido como último hombre. Eso nos posibilita una estructura de 3 ante equipos que nos propongan una línea de presión con 2 jugadores. Entonces creo que la calidad o esa polifuncionalidad también es un punto a favor que tiene. No digo que no lo tenga Marco, Marco también nos da otra cosa. Si uno quiere jugar con una línea de 3 y un carrilero, tal vez convenga poner a Marco y no a Gregory, porque tiene otras cualidades. Pero creo que esa riqueza técnica hace que el plantel tenga muchas variantes. Perdón. Una última cortita, porque el tiempo ya nos apura. Hoy leía que Janus Vivar, después de un problema que tuvo, me parece, en el corazón, volvió a entrenar. ¿Él pertenece a Católica? Sí, él jugó, él estuvo entrenando tiempo con nosotros. Él sufrió COVID antes de la pretemporada. Una de las secuelas del COVID fue una pequeña arritmia que por suerte pudo superar. Y nunca dejó de entrenar a la medida de lo que podía. Y hace poco nosotros jugamos un amistoso con Cumbayá y él sumó 60 minutos, así que ya está apto para jugar y es otro refuerzo que tenemos para la segunda etapa. Miguel, quiero agradecerle por este espacio amplio que nos ha brindado, pero la verdad que muy nutritiva la nota. 1 hora completa charlando a puro fútbol. Qué buena charla. Y nos falta tiempo. Muchas gracias, profe Rondelli, por esa apertura. Bueno, gracias a ustedes y perdón si me extendí alguna respuesta. Muchas gracias. Fue una charla técnica, Miguel. Muchas gracias, profesor. Gracias, la verdad profe. que nos complace muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El profe Miguel Rondelli, la verdad que se aprende muchísimo del nivel de estos profesionales. Tenemos que hacer una pausa. Al volver, venimos con alguna actualización de algunos datitos que han pasado en las últimas horas en el mercado de fichajes.
señores, continuamos con más. A ver, en las últimas horas, Manuel Martínez, tengo entendido que, ayer lo dijo el presidente en este estudio, lo más probable es que salga, sí, pero tengo entendido que todavía no llega la oferta. Dijo, tienen que bajarnos una oferta y esa oferta todavía no está en la oficina de Barcelona. Sí, además ya han bajado otras ofertas desde Santos, desde Argentina y no han complacido, así que... Ok, de la nueva, la que lo va a hacer salir todavía no llega, sabemos que posiblemente llegue en las próximas horas. De Emelec, hoy trascendió, Johan Mina aparece, lo que para mí es una magnífica noticia. Yo creo que ese jugador tiene un techo inimaginable. ¿Cuántos años tiene el chico? ¿Ya 19, 20 ya? No, ya tiene 20 años, ya tiene. Pero el sudamericano lo vimos él, ¿no? Nos acordamos mucho del sub-17, ¿no? Sub-17 lo transmitimos, Arturo. Sub-17 donde jugaba Piero Hincapié, pero la figura era Johan Mina. Claro. Para que tengan una idea del nivel, ¿no? Claro. O sea, es un jugador de gran nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que va a jugar a Alemania. Él no tiene pasaporte comunitario y eso es una gran ventaja, lo que siempre digo. Él con pasaporte comunitario jugaba allá. Te puedo decir algo, Arturo, que qué bueno que me haces acuerdo, porque fue un diálogo que tuviste con él. Y qué horrible, ¿cómo que dice? Clickbait, o esta forma de hacer el clickbait. Oye, hubo unos titulares... Fuera de contexto. Fuera de contexto. La verdad, vergonzoso lo que opinaba la gente sin saber lo que él dijo. Y la verdad es que cuando él firma prepandemia, se podía jugar en la sub-23, que él iba a jugar con menos edad en la sub-23, se podía jugar como en calidad de extranjero. Post pandemia lo prohibieron y quedó colgado. No podía jugar, solo podía entrenar. La gente se queda con el titular del encebollado. Es como a Novoa, que se quedaron también con el tema de la comida y no el fondo de lo que se estaba hablando. Pero aparte fuera del contexto de la adaptación, era un tema después ya en temas random. Te gustó la comida, te gustó la ciudad. Ya dijo, no, yo extrañaba encebollados, pero no es que por eso no me adapté. Pero pasemos de eso. Ese es un gran jugador. Ahora, conocí que no es que él todavía entre en la dinámica de las fichas del primer equipo. Porque todo el mundo lo da como un fichaje oficial de Emelec. Tenés esa duda. Él va a ser evaluado para que sea parte del primer equipo. Está bien. O sea, lo que sí hay un antecedente, ¿no? Que ha tenido muy buenas condiciones, que ese es un crack. Buen valor. Es que, ver, es de la casa, ¿no? Ese para mí es un crack. Para mí hay que decir que creo yo, sin conocerlo en profundidad, que creo que hubo un error de Emelec. Porque era un chico formado en Emelec. Y que lo busque el Werder Bremen. Que no es fácil. Él me lo confesó a mí en la entrevista que le hice, está en YouTube. Le pregunté si pudiera retroceder el tiempo, tendría la misma postura de negociación y dijo que no, que hubiera sido un poquito más conciliador. Qué bueno que lo digas, Arturo. Pancho, le pusieron a hablar de encebollado. Porque exacto. Y ojo lo que le pasa a Charlie, que se le carga más al club. Y no fue una situación así de fácil, ¿ah? Fue una situación compleja y el chico era pelado. Sí, viviendo en la mayor edad. Figura de la 17. El tema es que el tema contractual no era fácil. No, que después ya pudieron negociar. Él ya sabe, a ver, a veces las decisiones que tú tomas en un tiempo pasa el mismo, te hacen ver de manera distinta, llegas a cierto grado de madurez. Ramón, hay que entender, te llama el Werder Bremen de Alemania, pues a ofrecer cielo y pero quiero bajar información, Ramón, para que no se me quede. Después si quieres hablamos mucho más de Johan Mina, pero Johan Mina no es condicional, es decir, no es un tema que sí. Johan Mina pasa la evaluación y agrada al cuerpo técnico, se queda, ya no viene nadie más, no. Además de Johan Mina, si es que te pasa, yo no tengo ninguna duda que la va a pasar sin ningún problema. Además de Johan Mina va a llegar un reemplazante de Rojas, porque hoy se dijo que no. Oye, ¿y es nacional o no? Va a llegar. No necesariamente. No necesariamente, porque la primera... Y me refiero a Chino porque para mí, pero Pancho, pero lo que pasa la prioridad es un zaguero central. Hoy se dijo que no llegaría nadie en lugar de Rojas. Yo elevé consulta y me dijeron falso. Va a venir alguien por Rojas. Independientemente de que sea fulano, sultano, va a venir. ¿Sabes por qué digo que... Yo digo, quién sabe, pues es extranjero o no, pero yo creo que hoy día la prioridad de Emelec es un zaguero central. Sí, también. Ahora hay que ver si es nacional. Dos refuerzos, Pancho. Después entre los dos. Mira, cuando conversé con Rescalvo, él dijo, van a venir dos refuerzos. Sí. Uno, un zaguero central que nos pueda dar esas prestaciones que nos daba antes Sosi, que también nos da Leguizamón. Sí, señor. Y el otro va a ser el reemplazante de Rojas si es que se va Rojas. Johan Mina sería el bonus track. Y Johan Mina es un agregado, porque es un jugador joven, ¿no? Muy válido, obvio. Oye, el chico Vera, el que juega de extremo. Dixon Vera. Dixon tiene 19 años, por si acaso. Sí. O sea, es menor que el chico Mina, por si acaso. Correcto. Pero bueno, está claro que a ninguno le vamos a dar la responsabilidad de reemplazar a Rojas, ni a Dixon Vera, ni a Johan Mina. Ahora, pero el chico, la proyección que tuvo en su momento... No, pero a ver, Dixon Vera en uno de los partidos contra el Deportivo Cuenca, si mal no recuerdo, en Cuenca,
Fue una de las figuras. Fue muy bueno, pero se va Rojas, Ramón. Sí, Él fue que metió pero, él metió pues la asistencia. Yo no lo estoy comparando, no lo quiero Se comparar. va la figura de los últimos No lo 5 quiero clásicos. comparar con Rojas. Bueno. Estoy hablando simplemente de que es un chico, como dice Pancho, que tiene 19 años y que en ese momento un chico de 19 años que no ha jugado ningún partido en el Emelec va a jugar uno o debuta contra en la Serie A y no le tiemblan las piernas, encara a los rivales. No digo que va a ser el próximo Joao Rojas. Digo, la juventud y Puede la ser, calidad pero que en tiene. 5 años, hoy. Ahora, Pero mañana, no sé, el jugar otro por- día lo vimos a Zapata volver a jugar por la izquierda y lo hizo bien. Entonces, no sé si vuelva de repente Zapata a ese puesto y por la derecha. Por lo pronto, hoy nuevamente Chalán. Emelec jugó 3-4-3 en el partido amistoso que hizo. Me llamó la atención. No sé Sin si- Rojas, Emelec apuesta por la defensa de 3 más carrileros, 2 medias puntas y un 9. Estilo Sin más o menos Rojas porque independiente. ya lo cuidan porque se va. Sí, Sí, claro. sí. Todo Por eso. caminado. Fue un eso no consenso jugó. entre jugador, club y cuerpo técnico de que Hoy habló justamente Joao a aclarar esa situación, que él cree que justamente lo están cuidando porque en cualquier momento, y en Gol Noticias vamos a tener las declaraciones, en cualquier momento se arregla de Y en Monterrey. ese amistoso, Eder Cetre lo podía despedir. No, pero no se puede arreglar ese billuso. Claro. a ver, Emelec exactamente el próximo martes estará jugando ya en el Atlético Mineiro, ¿no? Imagínate. Ya que está cerquita. Jueves el partido. A esta hora ya terminó el partido. El mercado del Atlético Mineiro, ni te cuento. Acá estamos viendo si llega Johan Mina. Acá están buscando gente del Shakhtar. Oye, ¿viste que lo contrataron ¿Te vas a poner y al la camiseta del Flamengo? Atlético? Y al Tatúatelo. Flamengo llegó uno de 15 palos. Una cosa de- Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. Va a Viene tatuar la acá. información. El Va a resto tatuar. se lo cuentan los muchachos de Gol Noticias. Buenas noches.